En 1260, el mundo se encontraba en un punto de quiebre. El imperio mongol, inigualable y despiadado, había aplastado reinos, quemado Bagdad y parecía destinado a extenderse por el Mediterráneo y luego a la propia Europa. De no haber sido detenido, París, Roma e incluso Londres podrían haber corrido la misma suerte que Bagdad. La historia misma de Europa podría haber terminado bajo las pezuñas mongoles. Pero en el valle de Analut, la fuente de Goliat, una fuerza improbable se interpuso en su camino. Los mamelucos de Egipto, guerreros antaño esclavizados, ahora aguerridos maestros de la guerra, se atrevieron a desafiar lo imparable. Aquí se hizo añicos el mito de la invencibilidad mongola. Y aquí se salvó el futuro de las civilizaciones. Para comprender la importancia de Anjalut, primero debemos remontarnos a la aterradora sombra del siglo XIII, la era de la tormenta mongola. Ningún imperio en la historia se había expandido tanto, tan rápido ni con una destrucción tan implacable. Nacidos de las ventosas tierras de Mongolia, los mongoles, bajo el mando de Genghis Khan y sus herederos, transformaron a las dispersas tribus nómadas en la máquina de guerra más mortífera que el mundo medieval jamás había visto. A mediados de siglo, controlaban el mayor imperio terrestre jamás creado. Se extendía desde los confines de Corea hasta el corazón de Persia, desde las llanuras rusas hasta el Himalaya. Sus ejércitos eran distintos a todo lo que sus contemporáneos habían enfrentado. Cada guerrero mongol se criaba en la silla de montar, dominando el arco y el caballo desde la infancia. Podían disparar flechas con precisión letal a todo galope, lanzar ráfagas al retirarse y maniobrar con una velocidad vertiginosa a través de vastas distancias. Un ejército de 50.000 hombres podía aparecer donde nadie lo esperaba, atacar con una ferocidad fulminante y desaparecer antes de que se formara resistencia. Pero no se trataba solo de su habilidad. Se trataba de su estrategia, su disciplina y su uso del terror como arma. Las ciudades que resistían eran masacradas sin piedad. Hombres, mujeres y niños por igual. Los que se rendían a menudo se enfrentaban a fuertes tributos, pero se libraban de la aniquilación. La noticia de la crueldad mongola corrió más rápido que sus caballos. Muchas ciudades abrieron sus puertas antes de que se disparara una sola flecha, con la esperanza de evitar el destino de sus vecinos. Una a una, las antiguas dinastías cayeron. El imperio cuarazmiano de Persia fue aniquilado, sus atraicionados y ejecutados. Los reinos de Georgia y Armenia fueron aplastados. En 1241, los ejércitos mongoles irrumpieron en Europa, aniquilando a los caballeros polacos en Liegnitz y abrumando a los húngaros en Moí. El pánico se extendió por el cristianismo. Los cronistas de París y Roma susurraban que nada podría detener a los jinetes del Apocalipsis. Sin embargo, la tormenta seguía avanzando. En 1256, Hulagu Khan, hermano del gran Khan Monca, fue enviado al oeste con un ejército masivo. Su misión era someter los territorios islámicos centrales de una vez por todas. Lo que siguió fue uno de los capítulos más oscuros de la historia de Oriente Medio. En 1258, Bagdad, capital del califato abasí, ciudad de eruditos, poetas y bibliotecas, fue sitiada. Durante siglos, había sido el corazón intelectual y espiritual del Islam. Hulagu no mostró piedad. Tras 40 días, las murallas cayeron. Lo que siguió fue una masacre a una escala inimaginable. Los cronistas hablan de cientos de miles de personas masacradas, de mezquitas y mercados en llamas, de ríos ennegrecidos por la tinta de la destruida casa de la sabiduría y rojos por la sangre de sus ciudadanos. El propio califa, Al-Mustasim, fue ejecutado humillado, enrollado en una alfombra y pisoteado por caballos. La caída de Bagdad no fue solo la muerte de una ciudad. Fue la muerte de una era. La desesperación se apoderó del mundo musulmán. Si la mayor capital del Islam podía caer, ¿qué esperanza quedaba para Damasco, para el Cairo, para la propia Meca? Los mongoles presionaron. Alepo y Damasco fueron tomadas. Los gobernantes ávidos de Siria se sometieron. El miedo se extendió por los estados cruzados de la costa mediterránea, que se preguntaban si también serían barridos. Europa observaba con pavor, consciente de que si los mongoles controlaban Oriente Medio, el camino hacia Occidente estaba despejado. Pero entonces el destino cambió. En 1259, el gran Khan Monca murió en la lejana China. Hulagu, necesitado de asegurar su posición en la crisis sucesoria, retiró la mayor parte de sus fuerzas al este. Dejó atrás solo una fracción de su poderosa hueste, quizás 20.000 hombres bajo el mando de su general de confianza, Kitbuka Noyan. Kitbuka era un comandante feroz y leal, cristiano de fe netoriana, que gobernó Siria con mano de hierro.
Su reducido ejército aún conservaba el aura aterradora del poder mongol. Para la mayoría, 20.000 mongoles eran tan aterradores como 200.000 hombres de cualquier otro ejército. Nadie se atrevió a desafiarlos. Nadie, excepto los mamíferos de Egipto. Para enfrentarse a los mongoles, Oriente Medio necesitaba algo más que ejércitos. Necesitaba hombres de voluntad de hierro. Y de Egipto surgió una fuerza como ninguna otra que el mundo hubiera visto jamás, los mamelucos. La palabra mameluco significa poseído o poseído. No nacieron en la nobleza ni fueron criados como príncipes. Eran esclavos. Durante siglos, los gobernantes de Egipto habían comprado niños de las escalinatas de Asia Central. Los quipechacos, circasianos, turcos. Arrancados de sus familias, estos niños fueron llevados al Cairo y entrenados con un único propósito: luchar. Su mundo era duro e implacable. Vivían en barracones, entrenados diariamente en equitación, tiro con arco, esgrima y disciplina. Se les enseñó lealtad no al linaje de sangre, sino a su orden en sus hermanos de armas. Con el tiempo, estos soldados esclavos se convirtieron en guerreros de élite, profesionales, implacables y unidos por férreos lazos de lealtad forjados en las dificultades. En el caos del siglo XIII, estos guerreros se alzaron por encima de sus amos. En 1250, la dinastía Auba se derrumbó. Los mamelucos tomaron el control del propio Egipto. Por primera vez, quienes habían sido comprados y entrenados como esclavos gobernaban ahora como sultanes. Su líder en 1260 fue el sultán Qutus, un hombre cuya vida reflejó la lucha de su pueblo. Vendido como esclavo siendo niño, ascendió de rango hasta convertirse en gobernante de El Cairo. De voluntad fuerte, carismático e implacable cuando era necesario, Qutus comprendió que su reino estaba al borde de la aniquilación. A su lado se encontraba Baybars, un general de brillantez inigualable. Baybars había luchado antes contra los mongoles en Siria y sobrevivido. Había estudiado sus estrategias, sus dóciles retiradas, su devastador uso de la velocidad y el terror. Conocía sus fortalezas, y aún más importante, sus debilidades. Baybars era más que un soldado. Era un estratega, un maestro del engaño y un líder que inspiraba una lealtad férrea entre sus hombres. Juntos, Qutus y Baybars forjaron una visión. Egipto no podía esperar tras sus murallas, esperando que los mongoles los dejaran atrás. No sobrevivirían como espectadores. Para asegurar la supervivencia de su fe, su pueblo y su tierra, tuvieron que enfrentar la tormenta de frente. Pero Egipto no estaba unido en coraje. El miedo a los mongoles era universal. En el Cairo corrían rumores de que resistir era una locura. Que nadie podría sobrevivir a un enfrentamiento con los jinetes de Gengis Khan. El recuerdo de las ruinas de Bagdad atormentaba a todos. Fue entonces cuando Qutus se alzó ante sus hombres y pronunció palabras que resonaron a través de los siglos. Hoy se encuentran entre la supervivencia y la destrucción. No hay retirada. Detrás de ustedes se encuentra Egipto. Sus familias, sus hijos, su futuro. Ante ustedes se encuentra la tormenta mongola. Si caemos, todo estará perdido. Pero si nos mantenemos unidos, podemos demostrar al mundo que no son invencibles. Los mamelucos escucharon. No eran hombres nacidos para tronos, sino hombres forjados en las dificultades. Se les había enseñado a luchar sin cuestionar, a resistir sin vacilar. Ahora, por primera vez, sus vidas como esclavos les dieron fuerza como gobernantes. Conocían el estilo de guerra mongol porque muchos de ellos provenían de los mismos orígenes, de las mismas tradiciones. Usarían ese conocimiento contra su enemigo. Egipto había elegido el desafío. Y bajo el Qutus y las barras de laurel, los mamelucos se prepararon para marchar hacia el norte y enfrentarse al ejército más grande que el mundo jamás había temido en un lugar llamado Anjalut. La decisión estaba tomada. Egipto no esperaría a que llegara la destrucción. Los mamelucos marcharían hacia el norte y enfrentarían la tormenta de frente. Pero el camino a Ayalut no era simplemente un camino de ejércitos. Era un camino a través del miedo, la diplomacia y la estrategia. En el verano de 1260, el sultán Qutus reunió sus fuerzas en el Cairo. El ejército que se reunió era formidable. Miles de caballería fuertemente armada, disciplinados en las artes del tiro con arco y el combate cuerpo a cuerpo. No eran levas campesinas, sino guerreros profesionales que habían pasado sus vidas entrenándose. Sus armaduras brillaban bajo el sol del desierto. Sus estandartes portaban la media luna del Islam y el águila de los mamelucos. Tras ellos marchaban trenes de suministros con comida,
armas y agua para el agotador viaje a través del desierto del Sinaí. La marcha en sí misma fue una prueba. El desierto era implacable, con un calor abrasador de día y un frío gélido de noche. Los caballos se tambaleaban bajo el peso de las armaduras. Los hombres se cansaban y la moral flaqueaba. Pero las palabras de Qutuz y Barbars les recordaron lo que estaba en juego. Tras ellos se extendía Egipto, el último gran bastión del Islam. Delante, los mongoles, los destructores de Bagdad. A medida que los mamelucos avanzaban, se enfrentaban no solo a las penurias físicas de la marcha, sino también a la sombra del terror mongol. Todos los soldados habían oído las historias. Ciudades enteras arrasadas, ríos con sangre fluyendo. Luchar contra los mongoles era contemplar el abismo de la aniquilación. Sin embargo, el liderazgo de Qutuz convirtió el miedo en determinación. Recordó a sus hombres que no tenían otra opción. Luchamos o perecemos. La diplomacia añadió otra dimensión al viaje. Entre los mongoles y los mamelucos se encontraban los estados cruzados del Levante. Durante décadas, musulmanes y cruzados habían librado encarnizadas guerras por Tierra Santa, pero los mongoles los amenazaban a ambos. Cuando Qutuz envió emisarios a Acre, la fortaleza cruzada, la respuesta fue cautelosa. Los cruzados no se unieron a la lucha, pero tampoco se opusieron. Permitieron que el ejército mameluco avanzara con seguridad por su territorio, incluso ofreciéndole suministros. Fue un momento histórico inusual e irónico. Cruzados cristianos y muluks musulmanes, divididos por la fe, se alinearon por el miedo a un enemigo común. Mientras tanto, en Siria, Kibuka no permanecía inactivo. Aunque su fuerza era menor que la horda original de Olagu, se sentía confiado. Gobernó desde Damasco con autoridad implacable, castigando a la disidencia y exigiendo tributos. En su opinión, los mamelucos no eran más que un grupo desesperado, aferrado a ilusiones de desafío. Creía que se derrumbarían como se había derrumbado Bagdad. Pero Babbars tenía otros planes. El campo de batalla no lo elegirían los mongoles. Lo elegirían los mamelucos. Los exploradores avanzaron por delante del ejército, buscando el terreno perfecto. Lo encontraron en el valle de Ain Jalut, cerca de la actual Galilea. El valle era estrecho, flanqueado por crestas y colinas. Manantiales de agua salpicaban la tierra, ofreciendo sustento tanto a hombres como a caballos. Pero lo más importante era un lugar donde las emboscadas podían tener éxito. Babbars ideó su plan. La vanguardia mameluca se enfrentaría a los mongoles y luego se resistiría a la retirada. Los mongoles, acostumbrados a derrotar a los enemigos con una persecución implacable, los seguirían hasta el valle. Escondidas entre las colinas, las reservas mamelucas esperarían, listas para atacar cuando el enemigo estuviera atrapado. Era una apuesta arriesgada, pero era su única oportunidad. Al ponerse el sol sobre las colinas de Palestina, el escenario estaba listo. Dos fuerzas se acercaban, cada una convencida de su destino. Los mongoles, herederos de Hingis, creían que el mundo les pertenecía. Los mamelucos, forjados a partir de la esclavitud, creían estar destinados a ser sus defensores. Pronto, en Analot, estas creencias colisionarían y el resultado decidiría el futuro de las civilizaciones. La mañana del 3 de septiembre de 1260 amaneció con un pesado silencio sobre el valle de Anjalut. Las colinas se alzaban como testigos silenciosos, sus laderas ocultaban hombres y caballos que aguardaban con las mandíbulas apretadas y las manos firmes. Para los mamelucos, este era el momento de la verdad. Para los mongoles, esta era solo una conquista más que añadir a su interminable marcha. La batalla comenzó con estruendo. Los mongoles atacaron primero. Su caballería avanzó por la llanura abierta, con cascos resonando como tambores, la tierra temblando bajo su carga. Sus gritos de guerra resonaron en las laderas, agudos y penetrantes, diseñados para infundir miedo incluso antes de que las espadas chocaran. Las flechas llenaron el cielo. Los famosos arqueros mongoles, capaces de disparar 6 flechas en el tiempo que la mayoría de los hombres tardaban en disparar una, lanzaron descargas que oscurecieron el sol de la mañana. Los caballos relincharon, los hombres cayeron, se levantó polvo y nubes asfixiantes. Para los mamelucos que los enfrentaban en la vanguardia, fue como enfrentarse a una tormenta de hierro. Pero a la cabeza cabalgaban barras de laurel. Había estado esperando este momento, y sus hombres le confiaban sus vidas. Les ordenó avanzar, golpeando con velocidad y furia. Y por un breve instante, el plano se convirtió en caos. Acero entrechocando, gritos de dolor y el ritmo cegador de la batalla. Entonces, justo cuando los mongoles presionaban con más fuerza,
Barbars dio la orden que sus hombres sabían que se avecinaba. Hechirada. La vanguardia mameluca giró y retrocedió, rompiendo la formación deliberadamente. Para los mongoles, pareció un colapso. Los ojos de Kibuka ardían al verlo. Creía que la victoria ya era suya. Durante décadas, las cargas mongolas habían destrozado ejércitos por toda Asia. Ahora, también los egipcios se dispersaban ante él. Tras ellos, rugió Kibuka. Su caballería se lanzó en su persecución. Confiados e implacables, los mongoles hicieron lo que habían hecho incontables veces. Apuraron su retirada, decididos a aniquilar al enemigo que se les presentaba. Pero esta vez, la retirada fue una mentira. Babbars y sus hombres atrajeron a los mongoles hacia el interior del valle, paso a paso, dejando que su exceso de confianza creciera. El estrecho desfiladero obligó a los jinetes a reducir el espacio, comprimiendo sus filas. Las crestas a ambos lados se alzaban altas y silenciosas, demasiado silenciosas. Los mongoles no vieron el peligro. Entonces, la trampa se activó. Desde las laderas, la caballería mameluca, oculta, irrumpió. Los cuernos resonaban, los estandartes ondeaban al viento. Atronaron sobre los flancos mongoles con una fuerza aterradora. El valle que parecía abierto se convirtió en una prisión. Atrapados entre las tropas en retirada de Baibars y la repentina embestida desde las crestas, los mongoles se encontraron rodeados. La confusión se apoderó de sus filas. Los caballos chocaron. Los hombres gritaron órdenes contradictorias. El ritmo, antaño perfecto, de la disciplina mongola comenzó a romperse. En ese momento, el sultán Qutuz avanzó. Había presenciado cómo se desplegaba la trampa. Y ahora él mismo lideraría la carga. Se quitó el yelmo para que todos pudieran verle el rostro. Alzó la espada y gritó con una voz que atravesó el fragor de la batalla. ¡Oh, Islam! ¡Oh, Islam! Su grito resonó como fuego entre las filas mamelucas. Los guerreros que habían luchado con férrea determinación ahora rugían de furia. Avanzaron, contraatacando hacia el centro mongol con un ímpetu imparable. El valle estalló en caos. Acero contra acero, escudo contra espada. Hombres enzarzados en un combate mortal a distancia. El polvo y la sangre llenaban el aire. Los caballos se encabritaron y chillaron. Las flechas silbaron junto a los oídos. Las espadas resonaron con una fuerza aplastante. La trampa había funcionado, pero la victoria aún no era segura. Los mongoles lucharon como demonios, negándose a rendirse, convirtiendo cada enfrentamiento en una masacre. El valle de Alut se había convertido en un caldero de fuego y muerte. Y en ese caldero se decidía el destino de las civilizaciones. El valle de Ajalut se había convertido en un horno. El acero chocaba con el acero. Las flechas atravesaban el polvo asfixiante. Y los gritos de hombres y caballos llenaban el aire. Los mongoles, aunque atrapados en la trampa, se negaron a ceder. Nunca habían conocido la derrota en una batalla abierta. Y ese día, lucharon con la furia de una bestia acorralada. En el centro de todo cabalgaba Kit Bukaan, el comandante mongol. Veterano de innumerables campañas, cristiano de fe, pero mongol en lealtad. Encarnaba la ferocidad de su pueblo. Los cronistas dicen que cargó una y otra vez contra el grueso de las líneas Mluk, abatiendo enemigos con su espada, animando a sus hombres con gritos intrépidos. Su sola presencia pareció estabilizar a los mongoles incluso cuando la trampa se cerraba aún más a su alrededor. Los mamelucos presionaron con fuerza desde los flancos. Sus reservas ocultas machacaron a la caballería mongola mientras Babbars reagrupaba su vanguardia y atacaba de nuevo desde el frente. El propio sultán Qutuz permaneció en el Malayo, con su espada reluciendo mientras instaba a sus hombres a avanzar. El aire vibraba con el choque de espadas, el rugido de los gritos de guerra y la terrible fatalidad de la muerte. Durante horas, la batalla se prolongó. Ningún bando cedió. Los mongoles lanzaron contraataques, rompiendo momentáneamente las líneas mamelucas, solo para ser obligados a retroceder. El estrecho valle se convirtió en un matadero. Los caballos tropezaban con los cadáveres. Los hombres luchaban hundidos hasta las rodillas en sangre y polvo. El sol ascendía, su luz abrasadora se reflejaba en las armaduras empapadas de sudor y sangre. Y Kitbuka seguía luchando. Los cronistas lo describen como un león en batalla, rugiendo desafiante a sus enemigos. Incluso mientras sus hombres caían a su alrededor, se negó a retirarse. Retirarse era impensable, porque retirarse era abandonar el legado de Genghis Khan. Pero el coraje por sí solo no podía vencer a la estrategia.
Babbars y Koutus apretaron el nudo. Los mamelucos usaron su disciplina para rotar caballería fresca en la lucha mientras los mongoles los comprimían y rodeaban. No tenían margen de maniobra. Su movilidad era inútil en la estrecha trampa de Ajalut. Finalmente, la línea mongola se quebró. El agotamiento se apoderó de ellos. La confusión se extendió. Y los mamelucos aprovecharon la oportunidad. Con una carga feroz, irrumpieron en las filas mongolas, dispersando a hombres que una vez se habían considerado invencibles. En el caos, Kituka fue destronado y capturado. Aún así, no imploró clemencia. Se presentó desafiante ante sus captores, declarando que los mongoles regresarían, que algún día llegaría la venganza, pero sus palabras no pudieron cambiar su destino. Los mamelucos lo ejecutaron rápidamente, un símbolo para todos de que los mongoles podían sangrar y morir. Con su comandante muerto, los mongoles flaquearon. El pánico se extendió entre las tropas supervivientes. Lo que había comenzado como una furia implacable se disolvió en caos. Los mamelucos presionaron con más fuerza, aniquilando a los jinetes que huían, obligándolos a avanzar hacia el norte hasta que el valle mismo quedó cubierto de muertos. Por primera vez en su historia, un ejército mongol había sido aniquilado en batalla abierta. El mito de invencibilidad construido sobre décadas de conquista y terror yacía destrozado en el polvo de Anjalut. Cuando el polvo finalmente se asentó sobre Anjalut, el mundo no era el mismo. Por primera vez en la historia reciente, el imperio mongol, la tormenta imparable que había sacudido la tierra, había sido destrozado en batalla abierta. Lo que parecía imposible se había hecho realidad. Para los mamelucos, la victoria era más que la supervivencia. Era la gloria. Habían hecho lo que nadie más se había atrevido. Se enfrentaron a los mongoles y triunfaron. Desde ese día, su dominio en Egipto estaba asegurado, no como usurpadores o antiguos esclavos, sino como defensores del Islam. Su dinastía perduraría durante siglos. Recordados no solo por gobernar un reino, sino por salvar una civilización. Para el mundo islámico, el Jalut de hierro fue la salvación. Si el Cairo hubiera caído, nada habría impedido que los mongoles se extendieran al norte de África y más allá. Las ciudades santas de la Meca y Medina podrían haber sido profanadas. El corazón del Islam podría haberse extinguido. En cambio, la fe perduró, y con ella, el centro cultural y espiritual de una vasta civilización. Para Europa, las consecuencias fueron igualmente profundas. Los reinos de la cristiandad se habían salvado antes por fortuna y distancia. Pero si los mongoles hubieran asegurado Egipto y el Levante, el camino hacia el Mediterráneo habría estado abierto. Desde allí, las flotas podrían haber transportado ejércitos mongoles al sur de Europa. Los estados fracturados de Francia, Italia e Inglaterra se habrían enfrentado al mismo terror que había consumido Persia y Bagdad. Analut fue la barrera que evitó que esa pesadilla se hiciera realidad. Para los mongoles, la batalla fue un punto de inflexión. Nunca más se adentrarían tanto en Oriente Medio. El mito de su invencibilidad, destrozado en un Jalut, no pudo reconstruirse. Su imperio permaneció vasto, pero su impulso se vio interrumpido. Divisiones internas, crisis sucesorias y la magnitud de su dominio frenaron la tormenta. Injalute no destruyó a los mongoles, pero marcó el momento en que su expansión se topó con un muro permanente. Por eso, los historiadores recuerdan a Jalut no solo como una batalla, sino como un punto de apoyo de la historia. El resultado decidió más que solo quien ocupaba un valle en Palestina. Decidió la supervivencia de religiones, culturas y naciones. Preservó Egipto, protegió las ciudades santas del Islam, por extensión, protegió a Europa de la devastación. Hoy, cuando uno se encuentra en los valles de Galilea, es difícil imaginar el rugido de cascos, el choque del acero, los gritos de hombres que creían que el mundo mismo pendía de un hilo. Pero en 1260, esta tierra tranquila fue el escenario donde colisionaron imperios. Y de su suelo surgió una verdad que resonaría a través de los siglos, que incluso el imperio más poderoso puede ser detenido. Que el coraje, la estrategia y la voluntad pueden forjar el destino de las civilizaciones. Y que en el valle de Angelut, se salvó el futuro del mundo.